Un miércoles cargado de información con diversos temas, con diversas repercusiones, distintos contenidos vamos a tener a lo largo de esta noche, pero ya empezamos yendo al Parlamento porque entre otras cosas se está discutiendo la ley de medios y también hubo una actividad que reunió a todos los candidatos presidenciales. Vamos a recibir a nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo andás, Wilmar? Bueno, un gusto saludarlos. Estamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos. A dos puntas, si fuera deporte esto, porque en la Cámara de Diputados en estos momentos se está abordando todavía la rendición de cuentas en la jornada de hoy, que desde las 10 de la mañana en esta sesión extraordinaria los diputados están discutiendo. Y como vos decías, en la jornada de ayer terminamos con la incertidumbre de qué iba a pasar o qué va a pasar con el proyecto de ley de medios que debió ser tratado en la jornada de ayer. Les contábamos el lado B justamente que no se presentó a tiempo la prórroga de la sesión ordinaria y bueno, se especula que desde el oficialismo se pueda presentar la moción una vez que termine la discusión por rendición de cuentas. Por lo que pudimos también obtener información, está previsto que quizás no se aborde en la jornada de hoy el debate por la ley de medios. Podría llevarse quizás algunas horas más de debate la rendición de cuentas. De hecho, hay 4 oradores anotados en este momento, por lo cual podría también traspasar la frontera de la medianoche, y eso llevaría a que algunas licencias que fueron pedidas no llegaran al quórum de votos necesarios justamente para implementar la discusión del tema. Pero estamos atentos a eso. Y por otro lado, esta actividad de Juventudes Interpartidarias que en el Salón de Actos del Palacio Legislativo tiene reunidos en estos momentos a los 5 candidatos por los distintos partidos políticos, es decir, Manini Ríos de Cabildo Abierto, Pablo Mieres del Partido Independiente, Delgado, Ojeda y Orsi, que están participando de esta actividad. Los estamos esperando también para estar hablando de otros temas de coyuntura, así que si les parece, en algunos minutos o en la medida que ustedes lo requieran, estaremos volviendo aquí al Palacio Legislativo si hay novedades a propósito de esta actividad de los candidatos o si también tenemos novedades en la Cámara de Diputados en el abordaje de rendición de cuentas o ley de medios. Bueno, gracias Martín. Volvemos contigo dentro de un ratito. Como ustedes ven, es una noche muy movida con unas cuantas novedades. En un ratito voy a volver al tema de ley de medios, pero en esta jornada también hubo un paro de COFE en rechazo a la ley de certificaciones médicas, este proyecto que impulsa el gobierno, que entre otros argumentos señala que quiere equiparar al sector privado con el público. Hablan de que este proyecto puede generar ahorros importantes que después se pueden llegar a destinar a distintos organismos, mientras que desde COFE los trabajadores entienden de que va en contra de muchos intereses. Vamos a hablar de eso y es por eso que los tenemos aquí a Martín Pereira, José López de COFE. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Andan bien? Bien. ¿Qué tal? Un gusto estar por acá. Bueno, ¿qué evaluación hacen de la movilización de hoy, por ejemplo? Bueno, muy positiva para nosotros, con una gran participación de compañeros. La misma se realizó con total normalidad. Movilizamos un gran acatamiento del paro. La ocupación se dio con total normalidad y bueno, conseguimos que el Ministerio de Trabajo, el Poder Ejecutivo, nos convoque a un ámbito de negociación, que era lo que COFE venía reclamando desde el principio. Nosotros, para que la gente entienda, esto arranca en el primer año de gobierno, la ley de presupuesto, se crea una comisión en la cual COFE aportó muchas ideas y propuestas para que se realizaran controles, arrancaran con la prevención en los distintos organismos, con las oficinas de salud laboral, que no todos los organismos cumplen con la normativa para trabajar en la prevención, después trabajar en mayores controles al máximo y trabajar en un plan piloto para ver si esa situación mejoraba. No, el gobierno dijo que no a todo esto y que la idea que tenía para controlarlo era bajando el 25% del salario, cosa que desde COFE rechazamos. Entendemos que cuando alguien está enfermo, un trabajador está enfermo, es el momento que más necesita contar con su salario. Bueno, el gobierno avanzó por este lado, decía que era para cortar los abusos y desde COFE el primer día dijimos que nosotros no defendemos a los trabajadores que abusan, los malos trabajadores, que eso no tiene lugar en el Estado, porque no solo van contra el Estado, sino contra sus compañeros y compañeras de trabajo,
que quedan con menos personal para atender a todos los uruguayos. A grandes rasgos, este proyecto cubre 9 días de licencia y a partir del 10º, el 75% del salario. Lo decía un poco Martín, también José, el gobierno argumenta cortar con los abusos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué lectura hacen de eso? Bueno, nosotros creemos que esta ley tiene 3 aspectos que son muy negativos. Primero, que es ilegal, porque se hizo sin participar en la negociación colectiva. Ustedes saben que hay una ley de negociación colectiva en el sector público, la 18.508, que brilló por su ausencia. Esto es una imposición unilateral del gobierno que establece una sanción a los trabajadores por enfermarse. La segunda es que es inconstitucional desde nuestro punto de vista porque violenta el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad y aparte genera una rebaja salarial. Acá no hay ningún subsidio porque en definitiva no es lo mismo que pasa en la actividad privada, que se corta el contrato del trabajador y se pasa a que le pague el BPS. Acá es el mismo organismo con el mismo rubro cero que paga los salarios, que lo único que va a hacer es un descuento del salario por licencias médicas de los trabajadores. Y aparte de eso, es absolutamente injusto, porque lejos de pasar lo que dijo el gobierno que quería, que era equiparar al funcionario público con el trabajador privado, en realidad no solo ahora no va a suceder eso, que era lo que nosotros ya veníamos diciendo, sino que va a generar una brecha mucho más importante dentro de los propios trabajadores públicos, porque nosotros le dijimos desde el PICNT, con la participación de los trabajadores en la educación, que iba a ser imposible aplicar esto en la educación, en el área de la ANEP para los trabajadores de la educación, porque ellos tienen autonomía, porque está en el estatuto, y bueno, y acaba de reconocer el gobierno que no se le va a poder aplicar a los trabajadores de la educación. Por lo tanto, vamos a tener dentro del Estado trabajadores que tienen un régimen de licencias médicas y trabajadores que tienen otro régimen de licencias médicas. Con el agravante que ya de pique se establece una diferenciación que es inadmisible para nosotros, los trabajadores organizados en COFE, que por ejemplo en el Poder Judicial se le aplica a los funcionarios y a los magistrados no, que en la Fiscalía se le aplique a los funcionarios y a los fiscales no, que en el resto de la Administración Central se le aplica a todos los funcionarios menos a los cargos políticos, que en el Parlamento no se le aplique absolutamente a nadie. O sea que es realmente una ley absolutamente injusta que ni siquiera va a cumplir con el objetivo que buscaba el gobierno, que era recaudar con esto para lo que vos decías, que era utilizar esos dineros para otra cosa. Donde está concentrado fundamentalmente el gasto superior en materia de licencias médicas era en la ANEP, porque la ANEP tiene una cuestión que tiene que ser así, porque si falta un docente tienen que contratar a otro para que lo supla y así sucesivamente, y es ahí donde se genera el gasto más grande. Y bueno, a la ANEP no se le va a poder aplicar. Y en el caso de la Administración Central, donde está concentrado la mayor cantidad de licencias médicas, porque en el resto los números que hay y que ha presentado el propio Servicio Civil están por debajo de lo que es la media en la actividad privada, en donde crece el número es en la policía. Y nosotros entendemos que eso tiene mucho que ver con la tarea que hacen los policías, sobre todo exponiéndose permanentemente. Hemos visto que los niveles de suicidio en la policía están muy por encima de la media en cualquier lado. Y bueno, evidentemente hay un problema por la tarea que se desarrolla y evidentemente también los policías van a ser castigados con este régimen que impone el gobierno y que en definitiva nosotros evidentemente no estamos de acuerdo. Hace un tiempo el ex intendente de Rocha, Alejo Umpierres, señaló que había utilizado este método y que logró bajar un 50% las certificaciones médicas. ¿Cómo toman ustedes Bueno, ese dato? nosotros hemos conversado con los trabajadores de ahí y nos han planteado que en realidad las certificaciones están... en vez de certificarte, te dicen que te tomes días por licencia o días adeudados y con eso el intendente vende como que realmente le ha funcionado cuando en realidad se están comiendo días de licencia de descanso del trabajador para que no les cuenten del salario. Entonces, por eso, o también cuando desde ahora de Servicio Civil se sale a decir que en Presidencia bajaron los números, pedimos esos números y no los han presentado. Entonces,
queda todo en el discurso que hace el Poder Ejecutivo. Usted O en dice este que no caso se refleja porque el gobierno ha dicho que en presidencia, por ejemplo, se ha logrado también bajar. Sí, pero esos números los pedimos y no los plantean y no se refleja lo que nosotros conversamos con los compañeros del sindicato de presidencia, que nos plantean que no es así como se plantea desde el Servicio Civil. el problema es que en la administración central, y la presidencia es un inciso de la administración central, el número de licencias médicas es muy bajo. Entonces, si hay 4 funcionarios que están de licencia médica y 2 se reintegran, se reintegró más del 50% de los que estaban trabajando. Ahora, esto que dice Martín es así, esto se constata en lo que pasa en Rocha. La mayoría de los trabajadores, algunos lo piden, pero a otros se lo ofrece la propia administración, cambiar días de licencia médica por días de licencia reglamentaria, digamos. Pero aparte se produce otro fenómeno, que es que muchos trabajadores terminan yendo enfermos a trabajar, para que no le descuenten del salario, porque los salarios en el Estado y en los municipios son magros, y todos necesitamos de nuestros ingresos para poder vivir. Entonces, en algunos lugares se ha constatado que muchos trabajadores están yendo, más allá de la certificación, igual van a trabajar enfermos para que no se les descuente el salario. Esto que voy a decir, ustedes lo deben haber escuchado un montón de veces, la gente que nos está mirando también. ¿Qué pasa con los certificados falsos, no? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, nosotros hemos hablado, y mi parte que me toca como trabajador de la salud, con muchos médicos, y han planteado que muchas veces hay una medicina defensiva, no solo por este tema de las certificaciones médicas, sino a nivel mundial hay un problema que se viene cada vez más, que son los juicios hacia lo que es la práctica de la medicina y parte de la medicina defensiva, y que ellos plantean que muchas veces se emiten con dudas. Si alguien ve al médico y le plantea me siento mal y tengo vómitos y puedo tener algo estomacal, le dan 72 horas, que es la práctica lo que dice, pero en realidad el médico no tiene la manera de comprobar. Nosotros ahí confía en el paciente, digamos. No te queda otra en el trabajo de la salud, si plantea una situación, a veces no te queda otra creer, pero nosotros en eso propusimos controles, porque hoy el BPS y el gobierno no saben quién es el que certifica. Todas las mutualistas, las certificaciones se las cargan al director técnico de la mutualista o en el caso del sistema público de ACE. Entonces no hay un poder, un control, un auditar, bueno, el médico fulanito de tal mutualista tiene el 70% de las certificaciones de esa mutualista. Bueno, auditemos esas historias, vayamos a hablar con ese profesional para ver qué es lo que sucede. Esos datos no los tiene el BPS, tampoco nos quisieron dar cuando el trabajo en la comisión, de decir, bueno, organismo, ¿por qué se certifica la gente? 30% por dolor de espalda, 20% por salud mental, para ir a la prevención y el trabajo de bajar esas certificaciones, pero con el trabajo en territorio en cada uno de los organismos a través de las oficinas de salud laboral, cosa que se negaron tampoco. Entonces, es bravo cuando vos proponés, y lo dijimos claro y te lo decía recién, nosotros no vamos a defender al que se certifica y que está abusando, pero con esto tampoco va a terminar esos abusos, porque si alguien se certifica porque tiene un kiosquito, un negocio, sea cual sea, en vez de ganar 50.000 pesos va a ganar 38.000. Y la ecuación le va a seguir dando más o menos igual. No gasta transporte, no gasta en alimentación en el laburo, que es más caro que cuando comes en tu domicilio y demás. Y el trabajador que mañana yendo a trabajar se dobla un tobillo bajando del ómnibus, a ese se le va a terminar descontando porque si tiene que estar en reposo más de 9 días, va a perder el 25% de su salario con esta nueva ley. Pero ya los trabajadores públicos perdíamos salario por estar certificados. Hay trabajadores que por metas a cumplir, por premios, para que se entienda mejor para la audiencia, si faltaba un día, sea por lo que sea, se les descontaba. Y hay salarios que van a llegar a un 45-50% de descuento, sumándole lo que plantea la nueva ley. Yo creo que esto es muy importante remarcarlo, porque primero que nada, lo dijo Martín al principio, lo reitera ahora, nosotros al trabajador que estafa al Estado en materia de una licencia médica trucha, entendemos que no puede seguir en el Estado y eso tiene mecanismos del Estado para poder desprenderse de esos trabajadores sin ningún tipo de problema, porque no solo está trabajando al Estado, sino al compañero que tiene al lado que tiene que hacer la doble tarea.
Y lo segundo es que el gobierno logró instalar una cosa que es una mentira, que a los trabajadores públicos no se les descuenta del salario. Yo puedo poner el ejemplo del INAU, pero podemos poner varios ejemplos de la Administración Central. Nosotros tenemos el pago de un presentismo que en su valor es más o menos el 10% del salario promedio del INAU. Con una falta médica ese presentismo se pierde. Es más, si vos tenés una falta médica de 4 días y te enfermás en los últimos 2 días del mes, perdés 2 presentismos, el de los 2 meses. O sea que ya perdés un 10% del primer mes y un 5% del segundo mes. A eso hay que sumarle el 25% de descuento que te van a hacer con esta ley. O sea que los trabajadores pueden perder el 35% del salario por estar enfermos, justo cuando más lo necesitan, pueden tener una rebaja del 35% de sus ingresos, lo que verdaderamente es un disparate. Por eso es que nosotros seguimos con la reclamación en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con la reclamación en la OIT, que en octubre vamos a tener una respuesta, y ya tenemos preparado un recurso de inconstitucionalidad que ni bien se le descuente al primer trabajador, lo vamos a presentar para que, en definitiva, se establezca la inconstitucionalidad de esta ley, ¿no? Justamente, ¿no? En esa serie de medidas que estabas contando recién, estamos en año electoral, ustedes buscan derogar esa ley, ¿tienen previsto reunirse con los candidatos? ¿Con qué planteo van a ir, por ejemplo? Bueno, ya tuvimos 2 reuniones, tanto con Manini Ríos como con Pablo Mieres, y le planteamos que nuestra aspiración a que esta ley se elimine. No estamos en contra de tener un sistema de certificaciones médicos fuerte y que controle, que es lo que venimos reclamando de COFE, sino que no se vaya sobre el salario del trabajador. Se lo hemos planteado, en el caso de Manini Ríos planteó que estaba en concordancia con lo que planteaba COFE. Mieres defendió la postura del gobierno y la postura que él había tenido cuando estaba al frente del Ministerio de Trabajo, que la ley esta era buena y que se debía aplicar. Sí, Mieres defendió hasta por ahí nomás, porque en realidad dijo que si esto no se le aplicaba a todos los funcionarios del Estado, era también una injusticia. Por lo tanto, nosotros vamos a insistir con nuestro planteo y si no logramos hacerlo en esta administración, en la administración que viene, vamos a pedir que se derogue esta ley porque es absolutamente injusta. Martín Pereira, José López, gracias por los minutos y por venir a charlar con nosotros acá. No, gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Bueno, les decía, fue una jornada intensa. Vamos a repasar qué fue lo que ocurrió con este tema y ya cambiamos de asunto aquí en la DOE. ¿Me escucha? Sí. Vamos a ingresar todo para adentro de vuelta, todo lo más que podamos. Y vamos a terminar de ocupar el ministerio, ¿está? Vamos a acercarnos. Vamos a meternos, vamos. Vamos todos para adentro. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, en el marco de un paro general parcial decretado para esta jornada, ocupó la sede del Ministerio de Trabajo. La movilización fue en reclamo de una ley que comenzó a regir en abril y que, entre otros aspectos, regula las certificaciones médicas. La normativa dispone que los trabajadores del Estado solo podrán percibir sueldo completo durante 9 días de enfermedad por año. Luego, el subsidio irá hasta el 75%. Hasta antes de aprobada la ley, los funcionarios públicos no tenían un límite de días para certificarse. Según datos del BPS, en 2022, los estatales se ausentaron 31 días en promedio. Por su parte, desde COFE, argumentan que la nueva ley implica un recorte salarial en forma arbitraria. Cambiamos de tema ahora en la DOE, pero seguimos con la actualidad y volvemos a hablar de ley de medios. Recién teníamos a nuestro compañero Martín Duarte desde el Parlamento y ahora tenemos aquí en piso al diputado Gabriel Tinaglini del Frente Amplio. Diputados estaba votando, precisamente. El gobierno tiene los votos para sacar adelante esta ley de medios. Gabriel, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andas? Bienvenido. Un gusto estar acá. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, ¿qué mirada tienen desde la oposición? Esto que mencionaba recién. El oficialismo tiene los votos para sacar este proyecto. El gobierno tiene los votos como en algún momento también lo tenía al principio. Acuérdense que esta ley arranca ya en el 2020. En abril entra a la Comisión de Industrias. Y bueno, ya ha tenido, digamos, varios capítulos, ¿no? Digamos, mucha desprolijidad del manejo, improvisaciones, desconocimiento de la temática
y eso hizo de que por desavenencias internas de la coalición, que tendría los votos para poderla haber votado, siendo que era una de las leyes insignia de este gobierno, bueno, por sucesivos irregularidades dentro de la coalición, genera de que estuvo más de 2 años dentro de un cajón. Sorprendentemente, a fines del año pasado, digamos, la retoma Cabildo Abierto, que era la que utilizó parte de la ley también como elemento de negociación. Yo te voto esta ley, si me das esto, quedó en evidencia. Se vota en diputados, primero en la comisión. Se trata desde el Frente Amplio, obviamente, que siempre mantuvimos la posición de mantener la ley actual, la 19.307, que hasta estas horas es la ley actual. Y el tema era que, bueno, que la coalición no llegaba a los acuerdos, Cabildo lo reflota y ahí se vota. Tratamos de recatar aquellos artículos que en un principio el Poder Ejecutivo los erradicaba, todo lo que es la protección de niños, niñas, de adolescentes. El tema justamente de la objeción de conciencia de los periodistas, que después se va a dar la contradicción con el artículo 72. El tema justamente, todo lo que es el lenguaje de señas, que se mantuviera. Bueno, de lo que pudimos rescatar se rescató. Igualmente es una ley en aquel momento que se aprobó que se retrocedía en muchos aspectos. Bueno, y en mayo, digamos, eso pasa a la segunda Cámara, en este caso el Senado. En mayo nos enteramos, como se habrán enterado todos ustedes, de la forma que entra el Senado, digamos... de carácter grave y urgente, en realidad, urgente, ¿no? Sin discusión previa y con modificaciones muy groseras, digamos, demasiado. Y eso hoy queda en evidencia que el oficialismo, los senadores del oficialismo votaron algo sin tener la mínima idea de lo que estaban votando. Eso quedó en evidencia. ¿Y por qué lo votarían entonces? Y lo votarían porque vino cerrado, se ve que del Ejecutivo, digamos, hay que hacer esto, se alinearon y ahí se comieron. Digamos, quedó en evidencia en la medida que después el Partido Colorado se da cuenta lo que hicieron y se ve que a través de los diputados que habían trabajado dentro de la ley en la comisión, le dijeron, mira que acá hay artículos que son jodidos. Bueno, más allá de esa advertencia de los diputados del Partido Colorado, con algunos de ellos hablamos acá, el Partido Colorado está votando hoy, ¿no? Bueno, está dando el su tema voto. Ahí aparentemente era el artículo 72, que es el artículo mordaza, que, digamos, que es el tema que, bueno, que nos retrotrae a épocas de la dictadura, ¿no? Digamos que programas periodísticos, digamos, que hablen de política van a tener que tener mucho cuidado. Ustedes, los periodistas, Sí, van a tener que... Lo hemos visto, ¿no? Es eso que hemos comentado más de una vez, que se va a controlar que lo que se brinda, lo que se diga sea riguroso, objetivo, imparcial. ¿Quién mide la imparcialidad? Ese es el tema. Decimos, la subjetividad ahí va a estar a flor de piel. En un año electoral, donde realmente, bueno, todos los debates que se están dando y el tema que si el 72 es el que atrae todo esto, bueno, el Partido Colorado detiene el tema para ver si puede negociar que el presidente, porque acá entra como tercera Cámara la diputados ahora. Es todo o nada, digamos, no es que puedas retocar algún artículo. Entonces ahí el tema de que acuden al presidente, que es el único que puede llegar a vetar justamente el artículo 72. Ahora, justamente no, porque eso se está especulando, se ha especulado. Incluso hubo dirigentes del Partido Colorado que dijeron, bueno, votamos porque pensamos que el presidente lo puede llegar a votar. ¿Cómo se ve desde la oposición eso? Un término ahí que tenían la convicción de que el presidente lo vota. El presidente no se ha expedido, no ha dicho, sí, lo votamos, señor. Y sumándole a eso, hoy nos enteramos de que también se está elaborando una ley por el Partido Colorado que va a vetar ese artículo. Es insólito. Es decir, llegar a este momento y que se den estas instancias sabiendo que es un gobierno que está en retirada, digamos que ya no le queda nada, y bueno, y que se dé todo Lo que sí queda claro que acá, más allá del 72, porque hay otros montones de artículos que también se modifican y son complicados, son jodidos en sí. En el fondo, ayer ustedes, si tomaron imágenes, el tema de toda la movilización que hizo el sindicato de Antel. Acá lo que está en juego también es todo, porque esto no lo podemos ver solo como ley de medio, tenemos que ver todos los decretos que saca el Poder Ejecutivo cuando la ley se tranca. La ley se tranca durante 2 años, pero la obligación que tenía sabemos con los medios más potentes a nivel del país, había compromiso. Acá no hay nada gratis. Digamos, yo te doy tantas cosas, pero tú me vas a pagar con algo. Y ahí empezó a sacar decretos que sí atentan directamente también con el tema de la famosa fibra óptica de Antel. Y ahí el tema es que cómo cede a través de los diferentes decretos. Nosotros tuvimos la comparecencia de la presidenta de Antel y la ministra en la comisión cuando esto se empezó a mover, y ahí ya había un decreto
que estaba arriba de la mesa en el directorio de Antel para ceder, digamos, y mejorar sustancialmente lo que son las ganancias de los agentes de venta de Internet en el hogar, ¿no? Por otro lado, si ustedes miran la ley, hay un artículo que se le incorpora, digamos, que es el 38, que habilita hacer consorcios. Digamos, a ver, lo mismo que hoy tenemos Equital, digamos, acá se están haciendo un consorcio 4, 10 y 12 para generar el tendido de fibra óptica. Pero ¿cuál es el negocio? El tendido de fibra óptica lo van a hacer en los lugares que le conviene y le da rentabilidad. Donde no les conviene, van a acceder a ese beneficio que le está dando Antel, en este caso, y van a utilizar la fibra de Antel. Entonces es un negocio redondito. Yo creo que acá hay rescato algo. Y siempre lo he dicho y lo voy a repetir. El que fue bien sincero de todo esto, y desde el primer momento que fue a defender la ley de medios, fue el ex ministro Paganini. En mayo del 2020, él dijo algo y en eso han sido consecuentes. Dice, el modelo de negocio, porque para ellos es un modelo de negocio, ¿no?, está en jaque, el del tema de los cableoperadores, ¿no? Es hora de que el gobierno dé señales y apoye. ¿Qué significa apoyar? Justamente repartir lo que son los 400 millones de dólares que genera la venta de Internet y banda ancha para Antel, repartirlo con los cableoperadores. ¿Y la excusa cuál era? Que los cableoperadores, sobre todo del interior, eran los que estaban más complicados. En el argumento del gobierno también es que se están cubriendo y se están protegiendo un montón de fuentes laborales. ¿Cómo toman eso ustedes? Se están protegiendo un montón de fuentes laborales. Ahora, si el gobierno realmente quisiera apoyar a los medios del interior, no solamente los cableoperadores, porque somos, digamos, diputados del interior y sabemos la realidad de los medios, tenía otros mecanismos también para apoyar, y que no solo apoyara al 4, 10 y 12, que le ha dado transferencia a más de 20 millones de dólares en forma directa e indirecta. Digamos, tenía mecanismo de lo que era publicidad oficial, que es otro artículo del 774 que está reglamentado, está pronto, pero no está ejecutado. Quiere decir que también esa publicidad oficial llega al 2%, el resto queda en el área metropolitana. Y sabemos quiénes son los que sacan más tajada de todo eso. En definitiva, y acá tenemos que asociar otro tema. A través de lo que se va a votar esta noche, también habilita a DirecTV no solo a vender señal satelital, digamos, Internet en forma satelital, sino que lo habilita también a hacer el uso de tendido, porque ya tiene la licencia pedida, el tendido de fibra, ¿tá? Y hay acuerdos hoy por hoy entre Antel y DirecTV, que la ministra los dijo, que estaban haciendo acuerdos. Ahora, ¿cómo va a impactar el consorcio en el interior? ¿Cómo va a impactar DirecTV que se meta en el mercado, ¿no?, de justamente la venta de cable y de Internet? Bueno, toda esa complejidad que hay que analizarla, porque nada está separado de nada, es lo que realmente, bueno, habría que tener conversaciones con la CUTA, que es lo que está pensando de todo esto, y si realmente esto es la solución. Y acá lo otro es que las ayudas que ha dado el gobierno, estamos hablando de que la posibilidad de ver los canales por el dispositivo celular que no se pueden ver, no se puede transferirlo a la televisión ni a la computadora, eso le cuesta 9 millones de dólares al gobierno. Digamos, le transfiere en forma directa eso. Y Antel reconoce que eso es pérdida. No ha captado clientela teniendo ese beneficio. Lo otro es la exoneración del canon, de la utilización del espacio radioeléctrico. Eso también, digamos, son beneficios que le ha brindado. Y bueno, y ahora con la firma de este decreto que habilita que se puedan hacer el consorcio para hacer el tendido de fibra, eso significa de que va a haber un reparto. Hoy por hoy Internet en el hogar, Antel tiene el 100% de los clientes. Tiene los clientes, pero no los tiene fidelizados, no tiene los contratos actualizados. Quiere decir que si vienen a competir, hoy puede perderlos tranquilamente. Y si tenés el 100, quiere decir que algo vas a perder. La pérdida esa que tiene estipulado Antel, el propio equipo económico de Antel lo ha establecido, va entre 30 y 60 millones de dólares, ¿no? Ese total que decíamos de los 400 millones, ya saben que se pierde eso. La estrategia de Antel lo que está haciendo ahora es ver cómo en parte mitiga la pérdida de esa. Sabe que va a perder, porque esto es que el gobierno le está exigiendo que accione porque va a perder. Bueno, todo ese es el escenario que tenemos y no sé si es la solución. Y tenemos la otra posibilidad. Esta ley también lo que habilita es la extranjerización de los medios. Acá, el otro día sacábamos
con el aumento de la cantidad de licencias que puede llegar, porque también ahora en el Senado aumentaron las licencias que puede tener un solo dueño en el interior y en el área metropolitana. Hay departamentos que puede tener un solo dueño, una sola persona puede tener todos los medios. Y el caso de Durazno, por ejemplo, analizándolo, debe haber algún otro departamento. Esta ley que se va a votar en diputados va a sustituir una ley, la ley vieja, que fue aprobada en un gobierno del Frente Amplio. Incluso desde la academia, lo hemos visto acá en lado B, se ha criticado a esa ley, ¿no? Porque se entendía que dejaba abierto también un montón de frentes que podía ir en contra de los intereses. Pero te pregunto, ¿no? Porque hoy veo al Frente Amplio muy firme, muy parado en sus argumentos en contra de esto que está impulsando el gobierno. ¿No debió haber hecho algo el Frente Amplio cuando fue gobierno en esa misma ley que aprobó, mejorarla, modificarla? Toda la ley es perfectible, evidente. Estábamos dispuestos a poder, una de las grandes críticas que hace el actual gobierno era que era inconstitucional, o que tenía artículos inconstitucionales. 8 artículos, dicen ellos, son 5 y algunos incisos de algunos otros artículos. Eso era perfectible, corregible. Ahora, lo que nos extraña a nosotros es que ahora en esta modificación o esta nueva ley que mete artículos inconstitucionales, el propio gobierno, ¿no? Donde genera cargos dentro del CIPRATEN, del Sistema Nacional de... Digamos que en un año electoral no puede generar cargos. Digamos, es inconstitucional, va contra el 229 de la Constitución. Digamos, que 12 meses antes de las elecciones no puede generar cargos. Y sabiendo que es inconstitucional, igual lo ingresan, igual lo votan, lo van a votar ahora. Entonces, sí, ahí también tenés contradicciones. Y lo otro importante es que una ley de estas características, evidentemente que con el avance tecnológico día a día, tú la tienes que ayornar permanentemente. Y bueno, estamos dispuestos a darla... esto ya va a pasar para el próximo gobierno. Digamos, si el Frente Amplio vuelve a ser gobierno, nos vamos a tener que sentar realmente y decir, bueno, vamos a armar una ley que realmente también involucre todo este tema de las plataformas, el streaming, digamos, que regule todo ese nuevo mercado que hoy por hoy se escapa. Y esta ley no toca nada de eso tampoco. Ya en el cierre, ¿pensás que el presidente lo va a vetar esto? Yo pienso, el presidente nunca se pidió que vetara esto. Acá hay negociaciones internas, que el Partido Colorado se ve que se dio cuenta después, cuando vota, que ahí Manini conversa con él, y ya lo había intentado hacer antes, dentro de la discusión en comisión. No pudo, porque el diputado de Cabildo dentro de la comisión no le llevó el apunte. Ahora lo meten por la puerta del fondo. El Partido Colorado sale a decir, yo pensaba que se terminaban los capítulos, porque un capítulo tras el otro y cada uno de ellos más nefasto que el otro. Pensaba que se terminaba y no. Digamos, ahora parece que el Partido Colorado está elaborando un proyecto de ley que vaya a vetar el 72. Quiere decir que si en 4 años y medio no pudieron sacar una ley, te podés imaginar ahora en un gobierno que ya está en retirada, que quedan unos meses, digamos, de lo que es el Parlamento, es imposible. El 72 es ese que controla supuestamente a los periodistas que digamos las cosas objetivamente, Exacto. entre otras cosas. Gabriel, te agradezco mucho la visita esta noche aquí al lado. Y pienso que haya quedado claro, son temas bastante La complicados. vamos a seguir en otro momento. Hacemos una pequeña pausa, voy a volver al Parlamento después de la pausa, hay mucho más lado B aquí en la pantalla TV. Así va. No todos los plazos son los mismos, pero nuestros asesores estiman por lo menos 2 puntos del producto de endeudamiento con todos estos instrumentos que hoy no cuentan en el déficit, ¿no? Es decir, acá hay un gran dibujo fiscal que hace que a la ministra le den muy bien los números, pero con algunas trampitas, corriendo el arco, ¿no? Para que entre el gol. Entonces, bueno, también es parte de lo que nosotros criticamos, porque este es un país que queda con los mismos niveles de déficit, con más deuda, 10 puntos más de deuda, pero no con los mismos niveles de bienestar que teníamos en 2019. Le hago una consulta más sobre rendición, vinculada al tema viviendas, que estuvo haciendo una exposición, sobre todo hablando de algunos buques insignia, o en particular que había anunciado el gobierno el destinar 480 millones de dólares en vivienda, un tema que preocupa y que de hecho en los programas de los distintos partidos de gobierno está abordado de alguna forma. ¿Qué mirada tiene y por dónde pasó la exposición? Bueno, nosotros hablamos de que mintieron con la inversión en vivienda. Uno puede ver las intervenciones del candidato Delgado, el candidato del gobierno, hablando de una inversión récord, una inversión histórica, una inversión cercana a los 500 millones de dólares. Eso no existe. No existe ningún número de ejecución presupuestal
este gobierno. De hecho, yo decía hoy, siendo muy generosos, podemos contabilizar 258, son un poco menos, porque en realidad ahí se mezclan los recursos que ya tenía asignados el plan de mejoramiento de barrios, plan Juntos, pero en definitiva el Fideicomiso de Integración Sociourbana, esto que inventaron matando a colonización, financió solo 40 millones de dólares y va a ser la gran capitalización para la intervención en asentamientos. Y bueno, qué decir, lejos, muy lejos, de aquellas 50.000 viviendas que prometía Moreira, que no van a aparecer nunca, ¿no? Entonces, bueno, hay anuncios de los anuncios, pero además se repiten mentiras. Hay una inversión récord en vivienda y que se acerca a los 500 millones de dólares la inversión en asentamientos, es una mentira. Se financió el Fondo Nacional de Vivienda, vamos a terminar con un recorte cercano a los 140 millones de dólares y eso explica la situación en la que están hoy muchos de los programas de vivienda, incluso algunos que se prometieron en campaña electoral y que nunca aparecieron. Bueno, ahí teníamos también otro de los temas de la jornada, esa discusión de rendición de cuentas, la última de este periodo de gobierno. Teníamos la opinión de Betiana Díaz, diputada de la oposición. Desde el gobierno se ha defendido los recursos, la inversión que entiende el gobierno de coalición se realizó en diversas áreas. Varios temas en el día de hoy y es por eso que cerramos. Mañana vamos a tener mucho más, vamos a seguir también con algunas repercusiones de lo que está pasando hoy a nivel político, de lo que está pasando también en esta campaña electoral. Ya se viene Mirá Montevideo aquí en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.